Bueno, entonces, como ya este es el tema de la clase que estamos grabando en este momento, el objetivo es conocer el aporte general del pensamiento clásico y algunas ideas de Adam Smith. Es imposible hacer todo en una sesión de 45 y un poco más de minutos, pero voy a rescatar cosas que seguramente hemos mencionado anteriormente y otras no tanto, pensando en lo que por hoy día se entiende por economía. Teniendo en cuenta que la clase es sobre el periodo clásico, ¿ya? Hay que hablar obviamente del contexto histórico. Y ya previamente di alguna noción. En primer lugar, si estamos hablando de Adam Smith principalmente, de este periodo, hay que hablar del contexto británico como base histórica, ¿ya? Y como yo les mencionaba hace muy pocos minutos, Smith en los años 1700 era un personaje que al hacer clases en una universidad ahí en Escocia, ya que él es escocés obviamente, en Glasgow, empieza a experimentar lo que en algunas partes del mundo, principalmente en Norteamérica, como posteriormente en Europa, o lo que pasó en Francia, fue toda esa práctica, discurso y mentalidad de la libertad, ¿ya? El mundo empieza a salir del yugo de las monarquías absolutas y por lo tanto de sistemas económicos como el mercantilista. Por lo tanto, la vida de Smith en su vida adulta profesional empieza a tener mucha conectividad con ese cambio de mentalidad y de actitud de los seres humanos o de los grandes países o de los grandes reinos que se convierten en países o estados nacionales independientes. De hecho, recuerden la publicación de la riqueza de las naciones que se da justamente con la independencia de Estados Unidos. Por lo tanto, el contexto se justifica en lo dicho anteriormente, o sea, procesos políticos de revoluciones y de ideas liberales. ¿Ya? La igualdad, la fraternidad, la libertad, la separación de los poderes del Estado, algo no menor, ¿ya? Y que va a justificar en parte su pensamiento económico. Y además, ese germen previo respecto a ideas que nosotros hemos estudiado anteriormente. Ideas escolásticas de Santo Tomás, por ejemplo, la idea mercantilista o la idea fisiocratista de François Quesnay, que es uno de los mentores de las ideas futuras de Adam Smith. Por lo tanto, hay un contexto histórico súper claro que afortunadamente lo estudiamos previamente y que ustedes conocen con mayor claridad y si no la conocen, por favor revisen el material que está disponible. Asimismo, entonces, el rol de los nuevos estados a finales del siglo XVIII va a ser relevante en esta característica que está aquí al ladito. Estados que son menos intervencionistas y menos restriccionistas. Todos sabemos más o menos esta clave del pensamiento clásico de Adam Smith en adelante. ¿Cuál es el rol que tiene el Estado? Todo el mundo ya sabe a estas alturas que la idea de Smith es que el Estado intervenga literalmente lo menos posible o derechamente que no intervenga. ¿Qué es lo que actualmente pasa con mercados o con países con un sistema de mercado neoliberal, llamémoslo así, o sistemas capitalistas o neocapitalistas, como quieran llamarle, como suele pasar, por ejemplo, en un país como Chile, ¿ya? El punto de Smith, y que sirve también incluso para lo que podría ser a futuro una reformulación de un pensamiento económico o una práctica económica neoliberal que tenemos hoy en día, que ha dejado muchas cosas positivas por un lado, pero tremendamente negativas por otro en el ámbito social, es la discusión de por qué realmente el Estado no tiene que intervenir en la economía, ¿ya? Y de hecho, Smith plantea de que cuando un Estado no tenga realmente intereses en justicia social, no puede intervenir. Y lamentablemente tiene mucha razón. Los estados, los gobernantes o los gobiernos de los distintos países o estados, al no tener intereses reales en justicia social, provocan de que, entre otras cosas, la economía se convierta en lo que hoy día tenemos. ¿Ya? Por eso, Smith plantea siempre de que los estados, si quieren intervenir, tienen que tener preocupación por la justicia social. Algo extraño para un tipo que fue muy estructurado con el pensamiento económico, pero que dice en alguna parte de la riqueza de las naciones. Ya, ojo con eso. Ya, ahí tenemos más gente anotada, perfecto. Eh, con lo anterior y con lo contextualmente histórico aquí presentado, claramente podemos resumir ideas del pensamiento de Smith y por lo tanto lo que es este periodo clásico. Recuerden que Smith no es el único personaje del periodo clásico de la economía. Los sucesores de Smith también van a ser incluidos dentro de esta larga lista que se las voy a mostrar en unos segundos más. Eh, están los mercados perdón, las nueve ideas rescatables son la máxima libertad individual,
que extrañamente, según Smith, permite la máxima libertad colectiva, eso lo voy a aclarar brevemente más adelante, mercados que no están regulados, y ahí obviamente el tema del Estado que no interviene, y la libertad política y económica que incluso van de la mano. Por muy extraño y contradictorio que pueda sonar, si hay libertad política, que es todo lo contrario a intervencionismo estatal, junto con libertad política, la economía va a surgir, va a producir más riquezas para las naciones, porque de hecho la gran pregunta de Smith tiene que ver con el título del libro: ¿cómo los estados se hacen más ricos? ¿Por qué deberían las naciones ser más ricas? ¿O de qué forma las naciones se hacen más ricas? ¿Ya? Eso es como, obviamente, la gran pregunta que se responde ya con el mismo título de su obra más importante. De hecho, no fue la única. Al menos hay 3 obras importantes. Una es La riqueza de las naciones y las otras 2 son apuntes que él hizo en su época de profesor de economía y de filosofía en Escocia. ¿Ya? Bueno, si vamos bien hasta ahora, y si tienen alguna duda, por favor hagan la consulta, no hay problema si me interrumpen en este momento, para que vayamos igualmente a avanzando un poco ya con ideas más concretas de Smith. Claro, de hecho, por eso, Matías, como tú dices, respecto a la filosofía moral, tiene que ver mucho por tomar cositas, por ejemplo, del escolasticismo. O sea, el escolasticismo claramente trabaja mucho con la moral, por Santo Tomás de Aquino, en respeto a la institución eclesiástica y de que la economía tiene que estar en función también de lo que dice la religión. No sé si decir lo que dice la Sagrada Escritura, pero sí tomando en cuenta eso y además los pensamientos aristotélicos en la antigua Grecia. Correcto. Hay una moralidad también entre medio de Smith, además que era un buen ciudadano, pues era un tipo correcto, era un tipo muy bien intencionado dentro de estas ideas que él propuso en sus escritos, pero que lamentablemente, pasando las generaciones, los futuros pensadores van a tomar, porque también hay intereses que van a tener los estados por tener de cerca a estos pensadores o a estos intelectuales en economía. De ahí que nacen nuevas políticas económicas, incluso hasta de intervención estatal, tomando algunas de las ideas de Smith. Krishna, ¿algo que quieras plantear? ¿No? ¿No? Parece que se te activó el audio, Krishna. Eso, súper. Bueno, avancemos rápidamente. Esto es muy breve. Principales autores clásicos, ¿ya? Principales individuos que aportaron un poco al pensamiento económico. Y creo que la ayuda que tengo está acá. Perfecto. Bueno, tenemos por obviamente Descartes a Smith, el padre de la economía, y su Wealth of Nations de 1776, o su riqueza de las naciones. Luego tenemos a Robert Malthus, ya que en 1798 propone los principios de la economía a nivel popular. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Malthus trabaja mucho con algo relacionado a los fisiócratas, este tema de la ley natural, la importancia de la tierra, pero vinculándola con el tema del trabajo, que Smith también propone, pero que Malthus lo logra profundizar un poco más con el paso del tiempo. Bueno, David Ricardo, si no me equivoco, también un personaje vinculado a Europa, creo que Inglaterra, eh, y también escribe un texto más o menos similar a los anteriores que tiene que ver con principios de políticas económicas. Ahí también trabaja mucho con el tema de la política en 1817. Eh, y finalmente nos quedan John Stuart Mill, Principios de la Política Económica, ya también a mediados del siglo XIX, 1840, 1850, y alguien que ustedes conocen muy bien, y ese no es Carlos Roa, es Carlos Marx, por si acaso, para que se acuerden de su querido profesor, con El Capital de 1867, el volumen 1, ¿ya? Hay muchos más personajes, pero estos 5 son los grandes pensadores del periodo clásico. Los primeros 4 son muy herederos, o perdón, los 3 siguientes después de Smith son muy seguidores de este mismo personaje, a excepción del último, Carlos Marx, que se compone con esta lógica de ser el gran crítico del periodo clásico a través de su marxismo económico, ¿ya? Donde pone mucho la disputa entre el capitalista y los trabajadores, la lucha de clases, el capital, la plusvalía y lo que algunos ya más o menos conocen
en otras asignaturas, particularmente con la que acabo de homenajear en este preciso instante. Marx y Engels, en realidad, yo los consideraría como filósofos morales, pero que frente a su pensamiento más ideológico, vinculado con lo que es el socialismo y todo eso, eh, no toman tanto sus preconcepciones morales. No sé si se entiende eso, Matías. La preconcepción moral de sus formaciones cuando ellos estudiaron, no sé, por la universidad, en la escuela, o su formación familiar y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, estos personajes sí tuvieron una base moral. De hecho, son todos personajes muy intelectuales, de buenas familias, pero que después de empezar a abrir los ojos, según ellos, de cómo es la realidad social, laboral principalmente, dejan de lado ese antecedente moral con la cual se formaron y empiezan a tener estas nuevas ideas respecto a lo que se terminó convirtiendo en una crítica a lo que es el modelo económico de ese entonces, ya validado con los principios de Smith. Yo creo que todos estos personajes tienen una filosofía, una estructura y una forma de pensar mucho en la moral, sobre todo por la formación en la que tuvieron inicialmente. Pero luego cuando empiezan, según en algunos casos, a abrir los ojos y a ver la realidad, sobre todo, por ejemplo, en Marx, con el tema de los trabajadores y los capitalistas, ahí empieza esa crítica que se fue dando luego de ese discurso armonioso del sistema clásico de Smith, ya con este tema del laissez-faire que tú ya conoces y que los demás han escuchado ya en clases anteriores. ¿Sí? Bueno, esa pregunta yo creo que está respondida con lo que les acabo de narrar. ¿Qué pensamientos económicos fueron la base de sus ideas? Pensamientos escolásticos, pensamientos de índole mercantilista, fisiocratista, que originalmente, claro, hablan de un sistema económico que tiene una cierta armonía, como yo les decía recién, pero que con el paso de las generaciones, y ojo, con los hechos históricos, porque los hechos históricos, la realidad contextual marca la forma de pensar la economía, va transformando la situación de un modelo armonioso de libertad económica o libertad individual a una crítica de lo que serían las consecuencias de esa supuesta armonía. Y ahí aparecen personajes como Carlitos Marx. ¿Ya? Eh, ¿Qué otra cosa más? Creo que estaríamos bien con eso. Ya, directamente al grano para hablar de la segunda parte de la clase, la economía clásica en sí misma. Vamos a retomar ideas principales que se mencionaron brevemente y también comentar algunos de los principales o de los primeros problemas de estudio del pensamiento clásico que van a venir posterior a las generaciones de Smith. ¿Ya? Bueno, una idea principal de la economía clásica es el principio de armonía. ¿Ya? Smith, tomando en cuenta elementos positivos del fisiocratismo, por ejemplo, este tema de la ley natural, el tema de la tierra y todas esas cosas, va a hablar de la idea de que la economía tiene que llevar un orden natural producto de la mera existencia de los intereses humanos individualistas, egoístas y con intereses de poder subsistir y de poder progresar a nivel individual. ¿Ya? Por lo tanto, el principio de armonía se sustenta por lo menos en un par de cosas. Primero, los clásicos, como Smith, veían la economía de manera natural, en donde se enfocaba la actividad y el surgimiento individual humano. Cuando los seres humanos se empiezan a motivar y no tienen restricciones para hacerlo, en economía estoy hablando, obviamente eso va a generar que otras personas alrededor empiecen a imitar e incluso a mejorar lo que vieron de su vecino o de su vecina. No sé si se entiende esa caricatura. Por lo tanto, esa armonía se explica desde la lógica de lo individual humano, la necesidad, que hemos hablado en sesiones anteriores. Y con el paso de las primeras décadas del periodo, se empiezan a vislumbrar problemas o conflictos producto de esta lógica armoniosa supuestamente que tiene la economía. Porque claro, hay una base que es real, el hecho de que la actividad humana y el interés humano, o incluso el egoísmo humano, va a generar surgimiento en aspectos económicos. Pero eso con el paso del tiempo va a generar problemáticas, porque no todos los seres humanos tienen la misma condición. Por eso están las clases sociales. Hay clases que tienen los dominios de la propiedad o de los recursos, y otros son los famosos terratenientes, los famosos productores, están los que hacen el comercio, y estamos nosotros los que somos los consumidores, ¿ya? Por ponerlo en términos simples. ¿Y cuáles van a ser algunas de esas problemáticas o conflictos? Bueno,
Ya lo mencioné, y tiene que ver mucho con el tema del marxismo económico, ya como expresión como muy conocida de esas problemáticas. Marx hablaba principalmente, y después lo escribe en El Capital, en los distintos volúmenes, con respecto a esta idea central del conflicto entre el capitalista y los trabajadores. Esa armonía, según Marx, empieza a vislumbrar temas de fondo y que producto de los buenos progresos que tuvieron la idea de la riqueza de las naciones, en la realidad Marx lo empieza a acercar a un mundo donde quizás Smith no trabajó demasiado, que es el mundo del obrero, el mundo del trabajador, el mundo de la fuerza laboral. Y ahí, al parecer, Marx evidencia dificultades, conflictos, problemáticas. ¿Ya? Eh, y dentro de ese gran problema del pensamiento económico clásico armonioso, eh, viene otra idea principal de esta misma economía clásica, que es cómo resolver o cómo promover un crecimiento económico natural dentro de todas las naciones. Y ahí Smith propone ideas muy interesantes que están basados en sus propias experiencias como formador, como filósofo y también como estudioso de las ciencias sociales. Los intereses en las fuerzas económicas concretas, por un lado, pero también la de otros factores que van a incidir en el crecimiento económico y que nosotros hoy en día la entendemos mejor, la sabemos por casi lógica, pero que recuerden, en su época nunca habían nacido, nunca se estudiaron previamente. Entonces, eh, el crecimiento político, según las ideas de Smith, no solamente son por fuerzas económicas concretas, sino que también por factores de tipo político, obviamente, factores culturales, ¿ya? Y factores obviamente históricos. O sea, desde la cantidad demográfica dentro de una nación, como su historia en común, pueden generar que haya más o menos crecimiento económico con el paso de las generaciones. Por eso podemos hablar, por ejemplo, de las grandes potencias, como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, porque al estar involucrados en grandes episodios de la historia, eso los llevó a convertirse en potencias globales. La gente que ha estado conmigo escuchando clases de Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, o los que recuerdan esos temas, entenderán la lógica de Smith aplicado a lo que ocurrirá en los siglos posteriores, sobre todo comenzado el siglo XX. Y obviamente todo lo que eso influye en aspectos económicos y culturales, ¿ya? La Guerra Fría, el capitalismo, el comunismo, lo que hoy día somos como consumidores de la cultura occidental o de lo que es desde Norteamérica y lo que está avanzando ahora con el mundo oriental desde China, Corea, etcétera, ¿ya? Y además, el crecimiento económico visto desde el estudio de los mercados, comercio, intercambio, relaciones humanas, obviamente, y los sistemas de precios, ¿ya? Los precios, obviamente, para Smith son un apartado fundamental porque al hablar de intercambio, al hablar de comercio, al hablar de crecimiento económico, tenemos que hablar de los precios y por qué tienen que subir de repente o por qué tienen que bajar. ¿Alguien tiene activado el audio? No sé si es Claudio. ¿Tienes alguna pregunta, consulta o te equivocaste? Eso, se equivocó ahí. No hay problema. Bueno, esas serían como dos cosas importantes que rescatar de ideas genéricas del pensamiento clásico en economía. ¿Ya? Y si lo queremos llevar a un aspecto un poquito más detallado, como para ir ya a la parte tercera y final de la sesión, podemos hablar ya de las ideas de Smith, no solamente de quién fue y todas esas cosas. No te preocupes, Claudio, si yo sé que puede pasar eso. Eh, bueno, principales intereses y preguntas sobre la economía y además ver un poquito de su análisis de la economía a través del concepto de economía, perdón, de política economía contextual, que en realidad es muy sencillo de entender con lo que les voy a resumir. Bueno, Smith, filósofo y economista escocés, entre 1723 a 1790, tuvo un montón de intereses intelectuales, pero principalmente el de las ciencias sociales. Yo creo que de todo lo que escribió, el haber sido formado desde las ciencias sociales le permitió tener el nivel de importancia y relevancia histórica que tiene en estos momentos dentro de la economía. Porque ese interés dentro de sus escritos económicos permitió dar respuestas más completas a disyuntivas económicas que otros pensamientos anteriores no lograron por esa limitante.
Porque si tomamos el escolasticismo, claro, muy basado en lo que son la filosofía aristotélica, la Sagrada Escritura, la Biblia, qué sé yo, y hasta ahí nomás. Santo Tomás trató de pegar el salto, logró cuestionar algunas cosas, logró juntar de la mano el comportamiento económico individualista de la gente con el tema del surgimiento, pero respetando la moral que venía desde Dios, ¿ya? Pero había igualmente en ese aspecto ese límite. Por lo tanto, Smith, al estar más completo, por así decirlo, desde las ciencias sociales, estamos hablando de sociología, historiografía, filosofía, etcétera, logró dar una respuesta al parecer mucho más completa en su momento. Recuerden ese detalle también, en su momento, ¿ya? Porque posteriormente las futuras generaciones de economistas van a ir replanteándose cosas que incluso eh, son criticadas de los escritos de Adam Smith. Bueno, Smith fue un tipo influenciado principalmente por pensamientos mercantilistas y fisiocratistas, porque él vivió en una época donde se estaba saliendo, por así decirlo, de esa experiencia que ya llevaba más de 50, 60 o casi un siglo en algunas de las naciones o reinos que antiguamente regían en Europa. Y ahí una de las grandes preguntas clásicas, que ya todo el mundo sabe, pero hay que recordar, es, ¿el rol del Estado mejora la economía? No hay ni siquiera para qué responderlo. Según Smith, no, porque al no tener una actitud o un camino de justicia social, los estados no deben intervenir en economía, porque intervienen con esa noción individualista de las personas por surgir, por ser mejores, por producir más, y no solamente por un tema benéfico, que es un detalle que también les voy a comentar más adelante. Por todo lo anterior, el análisis de Smith es obviamente interdisciplinario, o sea, muchas disciplinas involucradas y no solamente la economía, no solamente la filosofía, sino que muchas otras cosas más. Y aparte de la pregunta respecto a qué hace el Estado en la economía, también él habla, por ejemplo, de esto. ¿Debe analizarse la sociedad de forma interdisciplinaria o en varios ámbitos por separado? Ahí está la pregunta o una de las preguntas claves del pensamiento de Smith. ¿Se debe estudiar la sociedad utilizando todos los aportes de las distintas disciplinas o estudiamos la sociedad por separado? Por ejemplo, desde la economía solamente, la sociedad desde la política solamente y por caminos separados entre otro tipo de ámbitos. Es una pregunta que también podemos resolver inmediatamente, pero que Smith se hizo porque otros pensamientos económicos actuaron de esa manera, caminos separados, la moral, la ética, la filosofía, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene una idea importante. Para responder a estas preguntas, él formula dentro de la riqueza de las naciones y en otros apuntes la llamada política económica contextual. Y además, el laissez-faire o los mercados competitivos y entre otros temas la importancia del capital. Aquí hay cuatro, a ver si no hay otro más. No. Estos 4 puntos dentro de una infinidad de otras más pueden ser las ideas más rescatables de ese pensamiento clásico de Adam Smith. Por un lado tenemos la economía económica contextual, que dice algo muy sencillo, y esto lo explico sin necesidad de PowerPoint. Smith dice y plantea que la economía es producto de la situación de contexto que está viviendo una nación, políticamente e históricamente. Para que una nación surja y se convierta en una potencia global o una potencia continental, tiene que vivir determinados procesos históricos que incluso puedan ser hasta los más críticos posibles para poder generar un resurgimiento producto de la necesidad. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, son casos que evidencian esa lógica o ese análisis político, económico, contextual. El contexto histórico marca lo que puede ser el surgimiento de una nación o la caída o el subdesarrollo de una nación en términos económicos. Eso es todo. Hay ideas que complementan mucho más, pero hay que leer el libro, ¿ya? Y no tengo mucho tiempo como para hacerlo, ni menos ustedes, pero se lo estoy tratando de resumir concretamente. Entonces hay que recordar eso. Una idea súper interesante de Smith para entender la riqueza de las naciones es que él aplica la idea de el contexto histórico y político para entender el desarrollo económico de cualquier nación en el mundo. ¿Mm? Y
tenemos el laissez-faire, que lo hemos visto anteriormente y que se los voy a explicar rápidamente, y voy a explicar los mercados competitivos. Para hablar de la importancia del capital, yo creo que lo tendremos que hacer en otra sesión, pensando un poco en el tiempo que nos queda. Finalmente, tenemos el laissez-faire por un lado y los mercados competitivos por otro. ¿Qué es lo que dice estrictamente el laissez-faire? Además del principio de la economía contextual, que expliqué recién, el laissez-faire es algo fundamental, que es literalmente todo esto de la mano invisible en economía. Según Smith, como sabemos que existe un orden natural y armonioso de la economía, esta significa o se entiende respecto a dos o tres cosas importantes. La no intervención del Estado en intenciones o decisiones políticas para regular la economía, nada de Estado, lo menos posible o nula intervención, porque los seres humanos son seres racionales, calculadores y egoístas. Por lo tanto, el interés personal sirve para el interés público. Mientras alguien quiera surgir económicamente y se convierte en un campesino y después en un comerciante, va a ser que el del lado y los que están alrededor sigan la corriente. Lo estoy explicando en términos muy sencillos. Esa es la condición del laissez-faire, que se va a convertir en esto del dejar hacer, el dejar pasar y todo ese asunto respecto a que las naciones van a tener mayores libertades económicas de intercambio, porque no son los estados que lo van a permitir, sino que las mismas personas que empiezan a surgir y que empiecen incluso a liberarse de las ataduras económicas de su propia nación para ir a otros lugares. Y eso va a hacer que otros imiten el mismo camino. ¿Y eso qué genera? Interés público por el intercambio comercial y obviamente la acumulación de capital, la inversión en otro tipo de negocios y lo que conocemos como capitalismo. ¿Ya? Eso es como un complemento a lo que se ha dicho anteriormente sobre la idea del laissez-faire, el dejar ser, el dejar pasar, porque los seres humanos somos seres calculadores, fríos, racionales y que necesitamos surgir. ¿Mm? Y los mercados competitivos, que tiene que ver mucho con el laissez-faire, es una consecuencia de lo anterior. Al existir una gran cantidad de vendedores, de propietarios de recursos y compradores, va a haber mayor libertad de competencia y por lo tanto de movimiento. Por lo tanto, el comercio aumenta, mejora, se perfecciona, se hace más productivo. De ahí que va a generar una superioridad gradual de los mercados a nivel de competencia, ¿ya? Más igualdad de condiciones, más perfeccionamiento, mejor uso o invención de nuevas tecnologías, el tema de la regulación de los precios y llamar más la atención de quiénes somos nosotros los compradores o los consumidores. De ahí que Smith no solamente critica el intervencionismo estatal, sino que también el monopolio comercial. ¿Ya? Eso es una cuestión súper relevante dentro del pensamiento económico de Adam Smith. La competencia, la libre competencia, el aumento y la masificación de los mercados, la libertad que incluye todo eso y el efecto que tiene la historia de las naciones para entender por qué hay países que sí logran aumentar y hay países que se quedan estancados y que tienen que depender de esas grandes potencias. Eso sería quizás como no solamente parte de la clase, sino que también la reflexión final. Las ideas de Smith, de hecho, es lo que no me sale en el Power, es lo que perdí, pero las ideas de Smith representan mucho lo que es el comportamiento económico de las personas, incluso en tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora, y obviamente lo que incluso llega a ser la crítica un poco hoy en día a pensamientos tan antiguos como los de Adam Smith, respecto a ¿realmente el Estado tiene que seguir siendo hoy día un espectador de la economía? ¿O tenemos que ser o tiene que haber un Estado, a propósito de esto del plebiscito en Chile, de que si llega a ganar una nueva constitución, el Estado debería ser más garante de desarrollo económico, no solamente con motivación a los mercados privados, que eso no lo vamos a dejar de tener, pero sí de mayor amplitud en el horizonte para que muchas más personas puedan ser partícipes de estos mercados competitivos de carácter interno como también incluso de carácter externo. Eh, Eso sería como lo más relevante un poco del pensamiento de Smith hasta ahora de lo que he podido estudiar,
he podido interiorizarme y he podido presentar aquí. Tengan en cuenta esos tres pensamientos fundamentales de Smith, que resumí hace un ratito atrás, y obviamente los antecedentes y el efecto del contexto histórico que lleva a Smith a escribir estas ideas y muchas otras más sobre este denominado pensamiento clásico de la economía.